Espero que estén bien y que se estén cuidando. Bueno, de nuevo les puse a Albert Einstein saludándolos, ¿verdad? Y espero que les guste la pantalla. Con cariño se las dedico. Vamos a nuestro objetivo, lo que vamos a hacer hoy. Determinar las medidas de tendencia central en datos agrupados. O sea que vamos a sacar moda y mediana en datos agrupados, lo que no habíamos hecho. El Gonzalo viene llegando. Sigamos. La moda, en datos, la moda es el dato que más se repite, pero ya cuando tenemos datos agrupados lo vemos de otra forma. Entonces lo vamos a ver en un problema. Recuerde que estamos reforzando PDT. Veamos, dice, la distribución del peso de los alumnos de octavo básico de un colegio se registra en la siguiente tabla, ¿ya? Ahí tenemos las alternativas y aquí tenemos la tabla. ¿Cuál es la moda de la distribución de datos registrados? Fíjense bien que tenemos intervalos. Los voy a volver a explicar qué significa. Cuando el intervalo es cerrado como aquí, como corchete, 44 dice que toma 44 kilos. Hasta 48, intervalo abierto, significa que no se toma el 48, hasta antes de 48. ¿Por qué? Porque 48 kilos se cuenta acá, cerradito. 48, aquí se cuenta. Hasta antes del 52, por eso es intervalo abierto. ¿Sí? Cerrado significa que empieza aquí, 52, abierto significa que no toma el 56, hasta antes del 56 porque lo registra acá. ¿Qué significa esto? Es F, ¿verdad? La frecuencia, que 32 alumnos pesan entre, tomando el 44, 44 y 48. Entonces me dicen cuál es la moda. Yo puedo sacar el intervalo modal. Sí, este intervalo es la moda. Pero no me piden el intervalo, me piden la moda, un dato exacto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí tenemos la tabla, ya, el intervalo modal, aquí está. Entre estos números está la moda, pero con esta fórmula la sacamos. Ahora dice usted, se ve difícil, pero ya les he enseñado que se ve difícil, pero no es difícil, porque cada una de estas letras significa un número, ¿sí? Esta es un número, este es otro, otro, otro y otro, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? D1, esta que va aquí y acá, es distancia entre la frecuencia de intervalo que contiene la moda, ¿sí? Que contiene la moda, o sea, 48, y la frecuencia absoluta anterior, ¿sí? En la distancia entre 48 y 45, o sea, 3. Sigamos. D2, esta que está aquí, distancia entre la frecuencia de intervalo que contiene la moda y la frecuencia absoluta posterior. Fácil. D1 es la diferencia entre estas dos, ¿sí? Ahí. Y D2 es la diferencia entre estas dos. Y la T, pero vamos a sacar la diferencia. Aquí está. D1 es 48 menos 45 y D2, 48 menos 39. ¿Ven que está fácil? De nuevo. ¿Ya? Esto de aquí que se ve como complicado es D1 diferencia y D2 diferencia. ¿Ya? Y T es la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es 4. ¿Ya? Y L
LI, límite inferior. Aquí tenemos dos límites. Todo se hace con el intervalo modal. Esta es la moda. Sí, el intervalo modal. Límite inferior. Sí, este. Inferior porque es el más chico. ¿Ya? Entonces, sería límite inferior 52 más de 1, 3, más 3 más 9, aquí, por 4. O sea, es reemplazar y resolver. Lo hacemos. Ahora evaluamos la expresión que está acá, ¿verdad? La evaluamos. Tenemos de 1 que es 3, de 2 es 9, entonces me queda. Límite inferior, 52, más de 1, 3, de 1, 3, más de 2 por t, que es 4. De nuevo, tengo que sacar de 1 y de 2. La distancia 1 es la distancia que hay de la frecuencia más alta con la anterior. Y de 2 es la frecuencia más alta con la que viene, la posterior. T es la amplitud del intervalo, la distancia, 4. Y L, límite inferior del intervalo modal, 52. ¿Ya? Lo resolvemos. Tenemos aquí 3 por 4, 12, y 3 más 9, 12. Y 12 en 2 es 1, y 52 más 1, 53. ¿Complicado, mis alumnos? ¿Dudas? ¿Explico de nuevo? Ya, aunque no me digan, voy a explicar de nuevo. Siempre las fórmulas son números que hay que reemplazar. De repente son como largas y asustan. Y uno se asusta y dice, no puedo. Entonces, en vez de asustarse, empiezo a reemplazar, sabiendo qué es cada cosa. Entonces, me dice, límite inferior, 52. Más de 1, distancia 1, la frecuencia mayor menos la anterior, 3. De 1 va aquí, de 2, la mayor, ¿cierto? Con la que viene. T, intervalo, ¿sí? Distancia de un intervalo a otro. Amplitud del intervalo, 4. Porque de 44 a 48 van 4. Ya, entonces tenemos, aquí lo reemplazamos. Ahora, ¿por qué 3 por 4? Porque el 4 está como partido por 1 y las fracciones se multiplican hacia el lado. 3 por 4, 12. 3 más 9, 12. 12 por 1 si hubiera un 1. ¿Ya? Por eso. ¿Sí? Así se saca la moda. ¿Ya? La moda se saca con esta fórmula. Vamos a sacar la mediana con otra fórmula. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Repito algo, mi alumno? Parece que no. Están calladitos. Veamos la mediana. Esa era la moda, es solamente reemplazar. Ya después lo vamos a practicar, pero lo importante es que sepa cómo es la moda y cómo es la mediana. La mediana, dice, se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad. Para sacar la mediana, recuerden que sacábamos la frecuencia acumulada y estaba en la mitad, ¿sí? Es decir, tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentre, el de la mitad. Lo vamos a hacer que la mediana de repente les cuesta un poquito. Esta es la fórmula. ¿Ya? Esta. Entonces dirá, no se asuste porque ya sabemos. Límite inferior, tenemos que sacar el intervalo donde está la mediana. Tenemos límite inferior. N es el número de datos.
número de datos dividido en 2, menos la frecuencia acumulada anterior. Frecuencia absoluta, esto es que le ponen a sub i, pero es la amplitud del intervalo. Esto a lo mejor no lo entienden, pero esto ya lo hicimos. Esto es, si son 40 datos, 40 partido por 2, ¿cierto? Menos frecuencia acumulada anterior. Si dice i menos 1 es la anterior. Fi es la frecuencia absoluta, lo vemos. Aquí está. Entonces tenemos que L1 es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N medio es la semisuma de la frecuencia absoluta. O sea, la frecuencia absoluta, los datos en general se dividen por 2. Fi es la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. Fi menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Y ahí es la amplitud de la clase como era T en la anterior. La vamos a calcular con esto, ¿sí? Con este problemita. Veamos. Los intervalos acaban de 60 a 63, 63 a 66. Ven que cerrado y abierto es lo mismo. Que el 63 no se cuenta aquí, se cuenta acá. ¿Ya? Dice, en primer lugar, crearemos una nueva columna con los valores de la frecuencia acumulada. Para esta necesitamos la frecuencia acumulada. ¿Por qué? La moda se saca aquí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí 42. ¿Ya? Es 42. Entonces, este es el intervalo modal. Aquí tendríamos que hacer la fórmula. Límite inferior, estamos con moda, ¿verdad? 66. La de 1 sería 42 menos 18. La de 2 sería 42 menos 27. Y T sería 3. Amplio intervalo. ¿No? Más o menos. ¿Ya? También se podría sacar. Pero con esta se saca la moda. Pero para sacar la mediana necesitamos la acumulada. Entonces dice, buscamos el intervalo donde se encuentra la mediana. Para ello dividimos la n, el total de datos, por 2. Porque la mediana es el valor central. ¿Se acuerdan cuando lo sacábamos con numerito? Aquí está la tabla de nuevo. ¿Ven? Agregamos Fi, que es la frecuencia acumulada. ¿Cómo se saca? Se los voy a recordar. Aquí tenemos 5, 5 más 18, 23, 23 más 42, 65, 65 más 27, 92, y 92 más 8, 100, significa que hay 100 encuestados. El total son 100. Explico mire. Supongamos que son años, ¿sí? Años de los que se pusieron la vacuna, los adultos mayores. Dice que hay 5, ¿sí?, adultos mayores de 60 a 63 años. Acá. 23 que hay de 60 a 66. Se juntan los dos, de 60 a 66. Hay 65 de 60 a 69 años. Hay 92 de 60 a 72. Se van acumulando los datos. Y hay 100 de 60 a 75. Eso dice la acumulada. Recuerden que hicimos ejercicio de PDT y era importante saber interpretar las tablas. ¿Ya? Aquí me dice que hay 5 adultos mayores de 60 a 63. Por eso es absoluta. Es justo. Este es hasta. ¿Sí? Este es hasta y este es justo. 18. Entonces aquí, como dice que es la mediana,
Está en la mitad. ¿Qué hago? El 100 lo divido por 2, ¿ya? Y ahí saco el dato que está, la mediana. La mediana no es 50. La mediana es el dato que está en el lugar 50. Y para saber, eso lo expliqué también, para saber qué dato está en el número 50, voy a la acumulada. ¿Ya? A ver si lo explico. Veamos. Los primeros 5 datos son de 60 a 63, los 5. Del dato 6, el que viene al 23, son de 63 a 66. ¿Recuerdan? Del dato 24, el que viene hasta el 65, son 66, 69. Después, del dato que viene 66 al 92, son datos que van desde 69 a 72. Del dato que viene 93 hasta 100, 72, 75. ¿Sí? Si me han seguido, quiero saber cuál es el intervalo de la mediana. ¿Sí? Porque antes sacábamos el intervalo donde estaba la moda, que lo veíamos aquí, que en este caso sería este. ¿Ya? Pero quiero saber cuál es el intervalo donde está la mediana. ¿Dónde está el dato 50? Ya quiero que me digan eso, para ver si entendieron algo. ¿Ya? ¿Qué intervalo está en el dato 50? Del 66 al 69. Muy bien, muy bien. Del 60. ¿Por qué? Muy bien. Creo que me contestó la Barbarita. Acá, del 23, ya, del dato que viene es 24 hasta el 65, es 66, 69, del que viene. Por lo tanto, la mediana está en este intervalo. ¿Sí? En este. ¿Por qué? Porque ahí está el dato 50. Veámoslo. Dice, buscamos en la columna de la frecuencia acumulada, recuerden que en la acumulada sale la mediana, el intervalo que contiene a 50. Ya dijimos que era este, ¿verdad? Este es el intervalo. ¿Sí? Entonces, ahora que encontramos el intervalo, vemos los datos y aplicamos la fórmula. Veamos aquí. Este es el intervalo. Límite inferior, 66. ¿Sí? Aquí tenemos n medio, 50. FI lo buscamos aquí. ¿Sí? Es 42. La frecuencia anterior, pero la acumulada, la anterior. Vuelvo a repetir. F la buscamos aquí, pero dice que es la anterior. FI es esta. Este es FI. Pero al decir FI menos 1, voy a la anterior, 23. Y ahí que es la amplitud del intervalo, que en la moda era T, que es lo mismo, es 3. ¿Ya? De nuevo. Primero encontramos el intervalo donde está la mediana. Como lo encontramos, el total de datos lo dividimos por 2, 50. ¿Dónde está el 50? Está en este intervalo. Por lo tanto, este es el intervalo donde está la mediana. ¿Por qué? Porque el dato 50 está aquí. Porque aquí está desde el 24, el 25, 26, 27, 28, hasta el 65. Está aquí. Y teniendo el intervalo, puedo sacar límite inferior 66.
N medio ya dijimos 50. FI, buscamos aquí del intervalo, 42. FI anterior, buscamos el FI que es S, pero el anterior. Y amplitud del intervalo, 60, 63, de 63 a 66 van 3. ¿Sí? ¿No? Ya, veamos. Aquí está lo que vamos a necesitar, ¿ya? Aquí está la fórmula para sacar la mediana. Entonces, tenemos los datos, aquí están. Límite inferior, ya dijimos 66, aquí está, ¿verdad? Puse este porque es el anterior, que ya lo expliqué, pero lo vamos a explicar de nuevo. LI 66, límite inferior. N, ¿cierto? N medios es 50. Menos FI menos 1 es el anterior, 23. FI, ¿cierto? Es 42. Y amplitud del intervalo T o A1 es 3. Entonces, 66, estoy reemplazando. N es 100 menos 23 por 3, que la amplitud 42 da ese como resultado. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Veamos cómo llegamos a eso. Ahí está, ¿sí? Entonces, dividimos 50 y le restamos 23. Hagámoslo. Me queda 66 más 50 menos 23 partido por 3, ¿sí? Lo único que hice aquí, dividí. Después restamos 27, ¿ya? Después multipliqué por 3, recuerden, y dividió por 2. Esta división me dio 81,42. Y acá me dio 66 más 1,9, o sea, 1,92 y me dio la mediana. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro que no hay dudas? Ya. Entonces, vamos a retroceder. Voy a retroceder harto. ¿Ya? Y vamos a volver al principio. Ahí está. Quiero que en su cuaderno, ¿ya? En su cuaderno me saquen la moda de aquí. ¿Ya? Primero vamos a ver la fórmula de la moda. No, esa es la mediana. Volvamos a... Ahí está la moda. Anoten la fórmula de la moda. Alumnos, todos háganlo. Anoten la fórmula de la moda. ¿Ya? Y sacamos la moda. Voy a tener que... Sacamos, ya anotaron la de la moda, sacamos de esta tabla la moda y me la dicen, ¿sí? Como ejercicio, saquemos la moda de esta. Yo la voy a hacer aquí. ¿Ya? Aplicando fórmula. Más.
Ya mis alumnos. En cuanto alguien tenga, me da la respuesta y o lo escribe por chat, ¿sí? La moda. Entonces tienen que sacar límite inferior de 1, de 2 y la T o la A. La distancia entre el intervalo, la amplitud del intervalo. Yo lo estoy sacando acá con calculadora, mis niños. Ya. ¿Alguien dice algo por chat? ¿Quién me lo lee, porfis? ¿Algún resultado? Yo sé que lo estoy sacando. ¿Cuánto? No, profe, dijeron por el chat que le dio 67,2. 67,2. Sí, dijeron por el chat. Ya. Vamos a esperar un ratito más. ¿Ya? Ya, a ver, vamos a ir con la fórmula, ¿sí? Me lo van diciendo. Ya, y lo vamos anotando. LI, límite inferior, ¿cuánto sería? Mis niños. 66. 66, muy bien. Límite inferior, ¿por qué? Porque este es el intervalo modal, ¿verdad? El que tiene la moda. Este es el intervalo. Límite inferior 66, perfecto. ¿Cuánto es de 1? La distancia 1. 24, ¿no? 24, muy bien, porque es 42 menos 18, el anterior. Perfecto. ¿Y de 2, cuánto sería? 15. 15. Es... ¿Alguien dejó el micrófono abierto? Sería 42 menos 27. Perfecto. ¿Y cuánto sería la distancia de la amplitud del intervalo? 3. 3. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿cuánto les dio? A ver, 3 por 24. No lo hicieron. Y al alumno, alumna que le dio 72. 72, bien. ¿Y abajo cuánto da? 24 más 15. 39. 39, muy bien. Y finalmente, 72 dividido por 39 con un decimal. 72 dividido por 39. 1,8. 1,8. 1,8. Sí, profe, 1,8. Entonces, ¿cuánto da finalmente?
es 66 más 1,8. ¿Cuánto queda finalmente? 67,8. Muy bien. Eso es. ¿Ya? Entonces, aquí sacamos la moda. Entonces, en la tabla anterior, me tengo que devolver mucho, pero igual. Anotemos la fórmula de la mediana. Anotemos la fórmula de la mediana. Límite inferior más total de datos partido por 2, menos frecuencia absoluta anterior, dividido por la frecuencia absoluta, por ahí, eso que es la amplitud del intervalo. Ya, la anotaron porque ahora vamos a ir a sacar la mediana del ejercicio anterior. Estaríamos. ¿Ya la anotaron? ¿Sí? Dejo un ratito más para que la anoten. Chicos, tienen que ir haciendo los ejercicios, no importa que se equivoquen, siempre les digo lo mismo. Ya, ahí está. Volvemos entonces a este ejercicio. Bien, ahí está. Esta es la tabla. ¿Sí? Entonces, para poder sacar la mediana, tengo que hacer la acumulada. ¿Ya? O sea, ir sumando. Ir sumando. ¿Sí? Para poder hacer n medio. Porque este es el intervalo de la moda. Tenemos que sacar el intervalo de la mediana. Ya mis alumnos, vamos haciéndolo por parte. Primero, anoten esto y saquen la acumulada. Acá al ladito, la acumulada. ¿Cómo saco la acumulada? Aquí llevo 32, ¿cierto? 77 y ahí voy sumando para ver cuánto es al final. ¿Ya? Yo también lo voy a ir haciendo junto con ustedes. Ya. Usamos, a ver. Es 180. 180 en total. Yes. ¿Cuánto da en total? En total 180. Ya, muy bien. Entonces la mitad de 180. 90. 90. Entonces tenemos que ver cuál de los intervalos está en el lugar 90. Mis niños vayan haciéndolo de nuevo. Frecuencia acumulada significa la suma. Ya como me dijo, ¿quién me habló? ¿Quién me dijo 180? Yo, profe, la Pía. Ah, hola Pía, llegó. Ya, Profe, son 100. disculpe. No se preocupe, lo dejamos para otro día. Son 180 datos, la mitad es 90. Entonces tengo que buscar en la acumulada dónde está el 90. ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Dónde Profe, está? no entiendo De o nuevo, sea, no sale, pues, no sale 90. pero si sale, mire, aquí van 32. Es que no tengo mi lapicito y escribo horrible con este lápiz. Ya, acumulada. Aquí van 32. Aquí van 77. Estoy tratando. Sí, van 77. Si le sumamos 48, Da va 125. ya 125. Entonces busco el dato. Uy, con cariño estoy haciendo esto. Que no tengo mi otro lapicito. Ya. Mire,
aquí va 77, ¿sí? El dato 78, el que viene es este intervalo, del 78 al 125, por lo tanto el 90 está aquí. De nuevo, los 32 primeros datos son del 44 hasta el 48 sin tomar el 48, ¿sí? Ya. Del dato 33, 34 al 77 son de este intervalo. Del 78 al 125 son de este intervalo. Del 126 al que da acá son de este. ¿Me entendieron o no? Entonces, Sí, profe, ahí yo lo entendí. ya, el dato 90 está aquí, en este intervalo. Por lo tanto, el límite inferior en la fórmula, ¿cuál es? De nuevo, 52. este es el 52. N medio, ¿cuánto es? 90. 90. Y la F acumulada anterior, miren, esta es la acumulada. Esta es la anterior, 77. ¿Sí? Límite inferior 52 menos, dice la anterior, partido por, ¿cuál es la FI acá? 48. 48. ¿Y T cuánto es? 4. 4. En la amplitud del intervalo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Más o menos, no más parece. Entonces, reemplazamos en la fórmula de la mediana y ahí sacamos la mediana. Entonces, en más que nada, voy a borrar eso que me quedó. Con cariño, sí. Ahí borré. Lo importante, esto lo vamos a volver a hacer. No sé por qué no se quiere borrar. Esto lo vamos a volver a hacer. Ya, así que no se preocupen. Vamos a volver a calcular la moda y la media, pero solamente aplicar fórmula. ¿Ya? Y saber lo que significa cada uno de los datos. ¿Ya, mis alumnos? Entonces, a ver, nos adelantamos para ver todo lo que hicimos, porque quiero despedirme porque ya estamos listos. Si era solamente que vieran cuál era la moda, la media, o sea, la mediana, porque la media, ¿ya? Y terminamos Profe, con esa. una Cuénteme. consulta, ¿va a entrar esto en la prueba? No sé, yo se los digo después, ¿sí? Pero no se preocupen porque si no lo entienden bien, no lo voy a poner, ¿ya? Pero es aplicar fórmula, así que lo voy a ver y les voy a decir. Recuerden que las pruebas son miércoles y jueves, ¿ya?